In my mind I'm gone to Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? El Camino de Invierno es un recorrido que atraviesa las 4 provincias gallegas e históricas comarcas plenas de personalidad y atractivos, como las de Valdeorras, Ribera Sacra o Deza. El Camino de Invierno es la entrada natural a Galicia desde la meseta, un acceso ya usado por los romanos. Se piensa que pudo surgir como alternativa, en época invernal, a la dura subida a las cumbres nevadas de Ocebreiro, por donde penetra en Galicia el camino francés, y también para evitar los desbordamientos frecuentes de los ríos del Valle del Valcarce. Arranca desde Ponferrada, antesala de las tierras gallegas, en la comarca leonesa del Bierzo hasta Santiago. El Camino de Invierno sigue prácticamente el curso natural del caudaloso río Sil. Los historiadores sitúan el origen de esta ruta en época romana. Está documentada una calzada secundaria que partía de las explotaciones de oro de las Médulas hacia la comarca de Valdeorras y por donde se evacuaban los yacimientos auríferos. El túnel romano de Montefurado es hoy también prueba de ello. La ruta fue seguida por diferentes pueblos a lo largo de la historia. También sirvió de entrada a comienzos del siglo XIX a las tropas invasoras de Napoleón y por ella se construyó en 1883 el primer trazado de ferrocarril que comunicaría a Galicia con el resto de la península. El Camino de Invierno atrae por múltiples razones. Parte de las Médulas, patrimonio de la humanidad. Atraviesa comarcas como la de Valdeorras y Ribera Sacra, territorios de excelentes vinos, cultivados muchas veces en paisajes inverosímiles, y zonas donde el románico se multiplicó en iglesias y monasterios. En este año 2022, nuestro grupo ha escogido recorrer este trazado jacobeo. If I'm up and gone to Carolina in my mind. In my mind I'm gone to Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? Ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? Yes, I'm gone to Carolina. Iniciamos la primera jornada de este camino en la localidad de Priaranza del Bierzo, situada a 10 kilómetros y medio de Ponferrada, con una población de unos 350 habitantes. Muy característico de estos pueblos son sus casas balconadas en madera. El trayecto nos llevará por paisajes ondulados sobre viñedos, pequeños pueblos y muestras de arquitectura tradicional. But I'm as blue as a boy can be. Then I'm walking in Memphis, just walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis. Llegado a Santalla del Bierzo, desde su mirador tendremos la ocasión de disfrutar de unas vistas impresionantes del Valle del Bierzo y de las barrancas de Santalla, una formación natural arcillosa de acantilados provocados por la erosión natural.
El siguiente punto de interés de nuestra caminata lo constituye la ermita de la Virgen del Carmen de Río Ferreiros. They've got gospel in the air, and Reverend Green, be glad to see you when you haven't got a prayer. But boy, you got a prayer in Memphis. Además de la bonita subida a Villavieja, avanzaremos por sendas flanqueadas por castaños centenarios. A nuestro paso veremos el inexpugnable castillo de Cornatel, habitado históricamente por la Orden de los Templarios y que en su día fue refugio de peregrinos. Walking with my feet 10 feet off a beam, walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis on Union Avenue, followed him up to the gates of Graceland, and I watched him walk right through. Now security, they did not see him, they just hovered around his tomb. But there's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam, walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? They've got catfish on the table. El trayecto nos conduce a la población de Villavieja, muy ligada a la historia del castillo de Cornatel. Reverend Green, be glad to see you when you haven't got a prayer. But boy, you got a prayer in Memphis. Taca, mira, 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 ¿la habéis grabado? Mira, mira. ¿Dónde ves cómo se defiende? Está bien. Oye, ¿estará buena para comer? No. Poco después descubrimos las formaciones geológicas de las médulas, donde se sitúa el fabuloso conjunto arqueológico, considerado la mayor mina de oro a cielo abierto de todo el Imperio Romano. En 1997 fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Ya vamos alcanzando nuestro final de etapa, la aldea de las Médulas, pequeña localidad de carácter rural, pero muy turística, gracias a los visitantes de su espacio natural. Apenas cuenta con 100 habitantes y pertenece al municipio de Carucedo. En la jornada de hoy dejamos las tierras leonesas del Bierzo y la Cabrera para entrar en Galicia. Tras ascender al alto de las Pedrices, se inicia un largo y agradable descenso por el valle de Valdebría hasta llegar al río Cabrera,
afluente del Sil, y el resto de etapa discurren paralelo a su cauce, descubriendo los paisajes de la comarca de Valdeorras, muy conocida por sus afamados vinos. Pockets full of dreams, just full of dreams, just full of dreams. Didn't know my heart believed it, I believed it, I believed it. Running free, we're living heroes. I believe it, I believe it. Rising sun. El camino nos lleva a la población de Puente de Domingo Flórez. Su nombre hace referencia al que fue regidor en el siglo XIII, que hizo construir el antiguo puente sobre el río Cabrera que cruza por el medio del pueblo, siendo un importante paso entre Castilla y Galicia ya en la época romana. Just full of time. Didn't know my heart believed it, I believed it, I believed it. Running free, we're living heroes. I believe it, I believe it. Try and wander through the window, chasing arrows, chasing arrows, to where beauty and magic meet. You and me. Traspasamos la frontera natural del Sil para adentrarnos en tierras ourensanas. Concretamente será Quereño la primera localidad gallega que pisaremos en el camino de invierno. Our feet on the ground, with buckets full of time, just full of time. Seguimos ruta y poco después cruzamos por la pequeña aldea de Pumares. Just full of time. Didn't know 5 kilómetros más adelante llegamos a Sobradelo, localidad cabecera del concelo de Valdeorras. Su puente sobre el río Sil, Puente Nova de 7 arcos, data de finales del siglo XVI. El arco central fue derribado durante la Guerra de la Independencia para evitar el avance de las tropas napoleónicas, reconstruyéndose a inicios del siglo XX. window, chasing arrows, to where beauty and magic meet. You and me.
Avanzamos por el trazo del camino y nos encontramos con la aldea de Éntoma. Cruzamos el puente de piedra sobre el río Galir, de origen romano pero muy reformado. Junto a este han instalado varias figuras de plancha y pizarra representando peregrinos. You and me. Una banda. ¿Qué tal, caballero? ¿Qué tal? Encantado. Encantado. Primero reponer, Vamos bien. entonces vamos a ver Those sparkling eyes fill up with stars, came by the wandering, loving you. And those sparkling qué tal. Esto me recuerda Y a- esto está ya acabado. No quería decir una bodega, pues ya tenéis aquí una bodega. Dejamos atrás esta pequeña aldea y transcurridos pocos kilómetros llegamos a Obarco de Valdeorras, final de la etapa. Localidad con unos 11.000 habitantes y capital de la comarca de Valdeorras, cuyos vinos cuentan con denominación de origen propia. El topónimo, según algunas fuentes, tiene su origen en una barca que en tiempos de los romanos unía los castros de ambas orillas. Fuese como fuese, hoy Obarco se presenta al visitante como una pequeña y agradable ciudad, con un bello paseo, el del Malecón, en la margen derecha del río Sil, con parques e incluso con una playa fluvial. El casco antiguo, alrededor de la Plaza Mayor, podemos admirar grandes casas señoriales con blasón en la fachada, algunas datadas de los siglos XVII y XVIII. La iglesia parroquial, bajo la advocación de San Mauro, se construyó a inicios del siglo XX sobre las ruinas del anterior. El recorrido de hoy no presenta desniveles. Su mayor atractivo serán los tramos en que caminaremos a la orilla del río Sil, con vegetación de ribera, viñas y algún paseo fluvial. Etapa de pocos kilómetros que nos permitirá gozar de una jornada gastronómica del lugar, degustar buenos embutidos y las famosas empanadas y castañas en almíbar de Costrelas. Y como dicen por estas tierras, de cueva a cueva y bebo porque me toca. Este es el lema que debemos aplicar en Valdeorras. Conocida mundialmente por sus vinos con denominación de origen y elaborados en profundas cuevas subterráneas con procesos tradicionales. No debemos acabar en esta etapa sin probar uno de ellos. Our house was so hard. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Every scene was different. We used to have no worries.
Llegamos a Vilamartín de Valdeorras, cabecera del concelo homónimo. Se conservan en ella más de 200 bodegas en las antiguas cuevas excavadas originalmente para la extracción de oro en la época romana. El primer sábado de agosto de cada año se abren al público una cincuentena con degustación de los vinos de la comarca. We had a little chat. 544. Avanzamos por la larga recta entre la vía férrea y el río hacia Rúa, pasando por el embalse de Santiago en Valencia do Sil. Our house was so hard. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Every scene was different. We used to have no worries. Now we're scary as well. Estamos a 1 kilómetro para entrar en la villa por la zona denominada Rúa Bella, dejando a nuestra izquierda la bonita ermita de San Roque. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Love and chatting used to where we end. We don't have time to live. Localidad de unos 5.000 habitantes perteneciente al concello de Arrúa. Pasada la capilla de San Roque, siglo XIX, en el casco antiguo, encontramos la sobria iglesia parroquial de San Esteban, del siglo XVI, que conserva una talla de Santiago peregrino. De todas formas, el monumento más relevante de la localidad es el bello puente sobre el río Sil que une Arrúa y Petín, conocido como Puente de Acigarrosa, de origen romano, reconstruido en el siglo XVI. We had a little chat. 544 can't plan. We had room to go to Wonderland. Well, our house was so hard. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Every scene was different. Ooh, ooh, ooh. We used to have no worries. Now we're scary as well. Ooh, ooh. I'm afraid we will talk. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Love and chatting used to where we end. We don't have time to lose, so we want the sunset together. To love how to you the sunrise. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Every scene was different. We used to have no worries.
Bonito, a ver si sale bien la foto, a Coroa. Bueno, chicos, por Manuel García, por los 70 y los que puedan. Y los 70 próximos. Otro 20 por lo menos y que podamos todos los años disfrutarlo. Javi, puedes poner el listonazo. Los 71 Ahí solo, muy bien. Ahí, muy bien. Muy bien. Esto no, joder, qué sorpresa, macho. Mano, venga ahí con Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Deseamos todos. Cumpleaños feliz. Pide un deseo. Si la etapa anterior era un plácido recorrido por la orilla del Sil, la jornada de hoy se presenta más larga pero sin grandes dificultades, salvo la ausencia de servicios en los pequeños pueblos por los que pasaremos. Nuestra ruta discurrirá casi siempre a media altura, ofreciendo vistas magníficas sobre el río, que avanza encajonado al fondo del valle. Entramos en la Ribera Sacra, tierra de buenos vinos y donde se concentran numerosas iglesias y monasterios medievales. He was only 10 years old when his daddy died in prison. And I took care of Tommy, 'cause he was my brother's son. Pasamos por distintas localidades: Montefurado, Vendilló y el castillo de Osnovais, antes de entrar en Quiroga, localidad famosa por sus vides. Esta le han otorgado un gran prestigio internacional a toda la zona, gozando de la reconocida denominación de origen Ribera Sacra. Now it don't mean you're weak if you turn the other cheek. And I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. There's someone for everyone. Tommy's love was Becky. In her arms he didn't have to prove he was a man. Llegamos a Montefurado, pintoresca aldea de unos 150 habitantes, perteneciente al concello de Quiroga. De su bonita iglesia de San Miguel, siglo XVIII, destaca la poderosa torre cuadrangular y en su interior el retablo barroco con la imagen del santo. The torn dress, the shattered look was more than he could stand. He reached above the fireplace, took down his daddy's picture. As the tears fell on his daddy's face, I heard these words again. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now it don't mean you're weak. La huella romana se deja ver a través de los restos de la explotación aurífera que llevaron a cabo a lo largo de la cuenca del río Sil, una de las obras de ingeniería romana más grandiosa de la península ibérica es el túnel de Montefurado, construido sobre el siglo II. El trazado del túnel en línea recta al cauce del río son unos 400 metros excavados en la roca para desviar el curso del río y facilitar la extracción del oro. Montefurado significa monte agujereado. Seguimos avanzando y alternamos tramos de carretera con caminos de tierra y nos dirigimos a Vendilló. Antes de subir al pueblo pasamos ante la capilla de San Juan das Farrapas. Junto a ella se conserva una antigua almazara o molino de aceite. One day while he was working, the Catalan boys came calling. They took turns at Becky, and there were 3 of them. Tommy opened up the door, saw his Becky crying. The
torn dress, the shattered look was more than he could stand. He reached above the fireplace, took down his daddy's picture. As the tears fell on his daddy's face, I heard these words again. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now it don't mean you're weak if you turn the other cheek. And I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. The gallant boys just laughed. Dejamos Bendilló, iniciando una bajada por camino de tierra que nos lleva al núcleo de Soldón. El descenso nos permite contemplar entre los pinares la majestuosidad de un meandro, curva pronunciada que forma el río Sil. Entramos en Soldón, bajando por una estrecha calle con voladizos entre sus casas, llegando hasta la desembocadura del río Soldón, en el río Sil. Cruzamos el puente sobre el río Soldón y seguimos el trayecto marcado. Pasados unos kilómetros y a través de un camino de tierra, llegamos al castillo de Novaes. Se trata de un castillo fortaleza formado por un torreón defensivo de planta cuadrada, cuyo origen data del siglo X, y una construcción anexa conocida como Palacio de la Encomienda del siglo XIII. Este albergó la primera sede en el Valle de Quiroga a los caballeros de la Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, que después se transformó en la Orden de Malta. Poco después pasamos por la pequeña aldea de Novaes, de apenas 30 habitantes. Bueno, mejor que el vino. No, ¿verdad? Mejor que el vino no hay nada. Más que no, mejor que el vino, más que no. But folks just called him yellow. Something always told me they were reading Tommy wrong. Entramos en la villa de Quiroga, por la Rúa Real, finalizando la etapa de hoy. Quiroga, localidad de cerca de 2.000 habitantes. Su disposición es alargada según el eje de la calle Real. Su iglesia parroquial, bajo la advocación de San Martiño, de planta de cruz latina con 2 torres, data de la segunda mitad del siglo XIX. En la caminata de hoy abandonamos la ribera del Sil y nos adentramos en los montes y los valles de los ríos Lor, Saa y Cabe, sucesivamente. Estamos ante la etapa reina de este camino de invierno, sin duda la más larga y tal vez la más dura, aunque también muy bonita y entretenida. El recorrido neutralizado lo iniciamos desde la pequeña aldea de Carballo de Lor. A partir de aquí seguimos en firme descenso hacia el valle del río Lor con magníficas vistas panorámicas de su entorno natural. I'm not afraid to let myself go. I say yeah, I say yeah, I say yeah. Could I ask myself for more? Say Llegamos al precioso puente medieval de Aponte, Marcha de Lor, lugar de menos de 5 habitantes. El bonito puente data del siglo XVI, aunque existió uno anterior romano. Enfilamos una estrecha y empinada calleja del núcleo de Barxa, que sube hacia la iglesia barroca de Santa Mariña, del siglo XVIII, y que dejamos a nuestra derecha para seguir ascendiendo por una senda, donde la montaña aparece cortada perpendicularmente por su parte izquierda, y por su derecha presenta un tramo acantilado del río Lor. I say yeah.
Durante un largo trecho, el camino nos lleva hacia el alto de Ocastro da Lama. Alcanzado este, entramos en la amplia meseta del Valle de Lemos. Poco después llegamos a la aldea de Castroncelos, pequeña localidad donde se ubica la iglesia de Santiago de época medieval que destaca por su torre de planta cuadrada y que tiene por titular a Santiago el Mayor. Dejamos atrás Castroncelos. Solo nos quedan 15 kilómetros para alcanzar el final de la etapa de hoy. El trayecto nos conduce por las pequeñas aldeas de Apobra, de Brollón y Cereixa, donde cruzamos el río Sá, y poco después llegamos a la de Reigada. Trust me and hold my hand, 'cause it's been so far, sure shall be days. Yo to bae, bio bae, yo to ba du bao ba dao. Yo go ba du bae ba do, yo get ba do ba yo bao ba yo go. You go ba e bio do ba e de, we go ba du go jo. You go ba e go you ever do. You ba du di e bo di oh. Trust me and hold my hand, 'cause it's been so far, sure happy days. Say the rain, how we show you happy days. Always. No, pero ahora sí, ahora sí. Hola. ¿Pero qué es burro o burro? All my songs are handlers on the road. So many things I really wanna do, and I will 'cause I'm still young. I say yeah, I say yeah, I say yeah. Could I ask myself for more? Say oh. Una vez cruzado el río Seco, tomamos la rúa As Cruces, una pista asfaltada que nos llevará a la población de Monforte de Lemos. Fin de la etapa. Monforte de Lemos es la capital de la Ribera Sacra. Su mayor relevancia histórica proviene de la Edad Media, cuando se convirtió en una ciudad-fortaleza feudal. De esta época es el magnífico conjunto monumental del Monte de San Vicente del Pino, formado por el monasterio, actual parador de turismo, levantado sobre el anterior del siglo X, la torre del homenaje del antiguo castillo, las antiguas murallas, con sus 3 torres defensivas y 3 puertas de acceso.
Otras edificaciones de interés de la ciudad monfortina son el Colegio de Nuestra Señora de la Antigua, Padres Escolapio, el Puente Viejo del siglo XVI sobre el río Cave, medieval aunque de origen romano, ligeramente alomado y con 6 arcos semicirculares, y finalmente el Burgo medieval y la Judería. De nuevo, una etapa larga y sin apenas servicios intermedios, que discurrirá mayoritariamente por asfalto. Por suerte gozaremos del extraordinario paisaje de los Codos de Belesar, con viñedos en bancales suspendidos casi en vertical sobre el río Miño. El descenso hasta su cauce es por una calzada empedrada, con 300 metros de desnivel. Cojamos fuerzas al llegar abajo, pues nos quedan otros 300 metros de desnivel en subida. Salimos de Monforte, cruzamos el río Cave por Aponte Bella y después de callejear nos encontramos con la escultura de un peregrino que nos indica la dirección a seguir. Step out in the bright sunshine. Follow your heart and remember anytime. Pasados unos kilómetros y atravesado varias aldeas, cruzamos el arroyo de Carabelos y pasamos ante el majestuoso Pazo de Orehuengo, de origen medieval. In your heart there's still a place, no matter how right or wrong you've gone. You can always come home. So pack your bags, smile and say goodbye, and chase those dreams. And when you lay down at night, know that there's someone praying for you every day, even if you never find your way. Poco después, el camino nos conduce a un precioso tramo de corredoira entre muros de piedra y frondosa vegetación. Paso a paso, superando una retahíla de minúsculos villorios y aldeas hasta llegar a la pequeña población de Montecelo. In your heart there's still a place, no matter how right or wrong you've gone. You can always come home. Seguimos el trayecto y al poco nos encontramos con el Mojón, y en este punto, apartado del camino unos 80 metros, está la iglesia de San Payo de Diomondi del siglo XII, y pegado al lado norte de la iglesia está el palacio. Goza de un gran interés, ya que es uno de los escasos ejemplos de arquitectura civil medieval en Galicia. Su fachada ha sido restaurada en 2016. Just how much they mean to me. Always come home. Wherever life's road leads, you can get back.
A partir de aquí iniciamos un descenso en zigzag hacia el cauce del río Miño, por los llamados codos de Belesar. La pendiente pasa a ser importante. Además, puede haber tramos resbaladizos por la calzada empedrada que corresponde a la vía 18 romana. Durante la bajada, el bosque da paso a bancales de viñedos de la denominación de origen Ribera Sacra. Resulta impresionante el aprovechamiento de amplias laderas mediante bancales o muras, con los viñedos suspendidos en terrazas. Es una muestra de viticultura heroica practicada en lugares cuya orografía no permite la mecanización, casi igual que en tiempo de los romanos. Finalmente llegamos a la preciosa aldea de Belesar, emplazada a la vera del río Miño, con una población de 21 habitantes. When I was young, my daddy said to me the very same words, and I took those words with me when I was afraid. I'd pull them out and think just how much they mean to me. You can always come home, wherever life's road leads. You can get back to a love that's strong and free, and never be alone. In your heart there's still a place, no matter how right or wrong you've gone. You can always come home. Pack your bags, smile and say goodbye, and chase those dreams. And when you lay down at night, you know that there's someone praying for you every day. Even if you never find your way, you can always come home. Wherever life's road leads, you can get back to a love that's strong and free, and never be alone. In your heart there's still a place, no matter how right or wrong you've gone. You can always come home. Dejamos atrás esta aldea y cruzamos el río Asma, y por un paseo arbolado entramos en el casco histórico de Chantada. Fin de etapa. When I was young, my daddy said to me the very same words. Interesante y apacible localidad de la Ribera Sacra, de unos 4.500 habitantes y capital del concello homónimo. En el casco antiguo se conservan recias casonas con soportales, en su mayor parte de los siglos XVI y XVIII. La más sobresaliente es la antigua casona de Lemus, actual Casa de la Cultura, en la plaza del mercado.
A la entrada del núcleo urbano y a solo 50 metros del camino se emplaza el monasterio benedictino de San Salvador de Asma, de gran importancia histórica, fundado en el siglo IX o inicios del X. En marzo se celebra aquí la Feria del Vino y en agosto, al final de las fiestas patronales, la popular fiesta del Martes de Empanada. Todo empieza con una comida campestre amenizada por gaiteros donde el manjar protagonista es, como podéis imaginar, la empanada. En la etapa de hoy atravesaremos la Sierra do Faro, con sus 1153 metros de altitud, es el techo del camino de invierno. A pesar del desnivel, la ascensión resulta progresiva y muy agradable. Desde allí, si el día es claro, disfrutaremos de vistas panorámicas sobre buena parte de Galicia. Iniciamos la andadura y poco después cruzamos la pequeña localidad de Centulle. Entre casas y hórreos y en ligera subida seguimos de frente en ascenso y llegamos a la bonita aldea de Penasillas. Decide to turn your face away. No matter, 'cause there's something inside so strong. I know that I can make it, though you're doing me wrong, so wrong. Thought that my pride was gone. Oh no. Something inside so strong. Whoa, whoa, something inside so strong. The more you refuse to hear my voice, the louder I will sing. You hide behind walls of Jericho. A partir de aquí debemos afrontar el duro camino que se nos presenta hasta llegar a la cumbre del Monte Faro. El esfuerzo nos queda compensado por poder contemplar una de las vistas más impresionantes de Galicia. Though you're doing me wrong, so wrong. You thought that my pride was gone. Oh no. There's something inside so strong. Whoa, whoa, whoa. Something inside so strong. A solo 400 metros del camino se encuentra la ermita de Nuestra Señora do Faro, construida en el siglo XVII. Cada año se celebra en septiembre la romería de Monte Faro, que congrega a personas de todos los lugares de Galicia. Muchas suben por esta ladera de rodillas ofreciendo el Vía Crucis y bajan hasta la Fuente Milagreira. En continuo descenso llegamos a las casas de Vilanova de Camba y poco después al Pazo de Camba, precioso caserón del siglo XV donde mucho antes hubo una fortaleza. El conjunto se completa con un cementerio, una iglesia románica del siglo XII y un cruceiro. Seguimos el camino y cruzamos varias aldeas hasta llegar al final de la etapa de hoy, Rodeiro.
localidad cabecera de Concello, con poco más de 300 habitantes. Destaca la preciosa Casa do Concello, antigua fortaleza de Rodeiro del siglo XIV. Desde hace varias décadas, el pan que come la familia real española sale de la panadería Jesús, un obrador situado en el centro de Rodeiro. Los panes artesanales que elaboran son, nunca mejor dicho, un manjar de reyes, aunque al alcance también de plebeyos y de peregrinos. Última etapa del camino que transcurre por las tierras del condado del Deza. Buena parte de su trazado discurrirá por un bello entorno rural con paisajes ondulados y prácticamente llano. En los primeros kilómetros cruzaremos en repetidas ocasiones el río Arnego, con puentes medievales como el Ponte de Pedroso. Como es costumbre, el recorrido nos hace atravesar pequeñas aldeas sin apenas servicios. A nuestro paso veremos cruceiros, hórreos e iglesias. Llegamos al puente medieval de Pedroso para cruzar por quinta y última vez el río Arnego y entrar en la localidad que da nombre a dicho puente. Aldea famosa tanto por su caza como por sus truchas. Aún se conservan casas con ventanas de sus plantas bajas provistas de trabuleiros que servían de mostrador para atender a los viajeros. Retomamos el itinerario y dejamos atrás la aldea. El recorrido alterna tramos ondulados entre bosques y campos de cultivo hasta llegar a la pequeña parroquia de Palmaz, donde podemos ver algunos hórreos. Cruzamos el núcleo de Palmaz y por un pronunciado ascenso nos vamos acercando al pueblo de Lalín, final del trayecto. Ciudad con algo más de 10.000 habitantes. Su monumento más importante es la iglesia de San Martiño de Lalín de Arriba, siglo X, de origen románico, la cual formó parte de un conjunto monacal. Por otra parte, la iglesia parroquial de Lalín en su centro urbano se construyó a inicios del siglo XX. En Lalín se celebra anualmente la afamada Feria del Cocido y de allí la escultura en bronce conocido como Oporco, de un cerdo, que vemos en la calle Colón. Aunque no es del gusto de todos los vecinos, se ha convertido en el souvenir más fotografiado de la ciudad.
Nos trasladamos a Santiago para saludar al santo y celebrar la finalización del Camino de Invierno. Venga, chicos. Vamos. Primero un poquito de... Quédate la puta mascarilla esa, cojones. Delay. Me pedí. Es que sí san. Queridos amigos, un año más hemos iniciado y finalizado con éxito un nuevo trayecto del Camino de Santiago. Llevamos mucho tiempo juntos recorriendo los distintos caminos que nos llevan al apóstol y pese a que nos vamos haciendo mayores, no hemos perdido nunca la ilusión en seguir cumpliendo con este objetivo. Recuerda, peregrinar no es solo andar y andar por tierras desconocidas hacia un santuario, es hacerte mejor cada día que andas. Y llegar a Santiago de Compostela no es el final del camino, sino el final de una jornada que dará comienzo a otras más. El camino de este año se lo dedicamos a nuestro querido amigo Jesús Carrizo, peregrino del grupo. Buen camino, amigos, y a seguir.